Si tu mente parece una habitación desordenada, donde cada pensamiento grita por atención, donde cada emoción reclama espacio, donde el pasado y el futuro se pelean por el presente, hoy la vamos a limpiar desde dentro. No con técnicas complicadas. No con filosofía abstracta. Sino con herramientas que los hombres más sabios de la historia utilizaron para enfrentar el exilio, la guerra, el poder absoluto, y la vida cotidiana. Sean todos y todas bienvenidos al canal Estoicismo para Cracks, y durante los próximos minutos vamos a caminar juntos por un territorio antiguo, pero sorprendentemente moderno. El estoicismo. No es una filosofía para escapar del mundo. Es una filosofía para habitarlo con dignidad. Para recuperar el control donde realmente importa, dentro de ti. Hoy vas a aprender a separar lo que depende de ti de lo que no. A ordenar tus emociones sin reprimirlas. A tomar decisiones desde la virtud, no desde el miedo o la reactividad. Y lo más importante, vas a tener ejercicios prácticos que puedes aplicar esta misma tarde. Porque el estoicismo no se estudia. Se practica. Antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. Pausa el video si necesitas. ¿Cuál es el primer foco del caos en tu vida? ¿Tu mente? ¿Tus relaciones? ¿Tu trabajo? ¿Tus emociones? Escríbelo en los comentarios. Porque al final de este viaje, vamos a volver a esa respuesta, y vas a saber exactamente qué hacer con ella. Vamos a empezar. 1. El caos de los juicios. El filósofo Epicteto, que vivió como esclavo antes de convertirse en maestro, dijo algo que cambió la historia de la psicología occidental. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino los juicios que hacen sobre las cosas. Piénsalo. Tu jefe te critica en una reunión. ¿Qué pasó realmente? Palabras. ¿Eso es todo? Pero tú añades, me humilló. Me faltó el respeto. Soy un fracaso. Esos no son hechos. Son juicio. Y ahí es donde comienza el caos. El estoicismo te invita a un ejercicio radical, separar el hecho del juicio. Siempre. En todo momento. Imagina esta escena. Laura llega a casa después de un día agotador. Su pareja está en el sofá viendo su teléfono. No saluda. Laura siente una punzada de ira. He hecho, persona en sofá mirando pantalla. Juicio, no le importo. Es un egoísta. Yo hago todo aquí. ¿Ves la diferencia? El hecho es neutral. El juicio es el combustible del conflicto. Y aquí está la clave, tú puedes controlar tus juicios. No puedes controlar lo que otros hacen o dicen. Pero sí puedes decidir qué historia te cuenta sobre ello. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribía en sus diarios, la vida es opinión. No dijo la vida es fácil o la vida es justa. Dijo que la vida es, en gran medida, lo que opinamos de ella. Esto no es autoengaño. Es precisión. Cuando alguien te insulta, puedes juzgarlo como un ataque a tu valor, o puedes verlo como palabras de alguien atrapado en su propio dolor. Cuando pierdes un trabajo, puedes juzgarlo como el fin de tu carrera, o como el cierre de un capítulo y la apertura de otro. No todos los juicios son iguales. Algunos te dan poder. Otros te lo quitan. Hagamos un ejercicio breve. Piensa en algo que te molestó hoy o ayer. Ahora, en voz baja o mentalmente, di solo el hecho. Sin adjetivos. Sin interpretación. Ahora di el juicio que añadiste. ¿Ves el espacio entre ambos? En ese espacio vive tu libertad. Respira hondo. Porque si tus juicios crean tu experiencia, entonces cambiando tus juicios, cambias tu mundo. Pero cuidado. No se trata de forzar pensamientos positivos. Se trata de ver las cosas como son, sin la capa de narrativa que las distorsiona. Y cuando haces eso, algo extraordinario sucede, recuperas el control de tu mente. 2. Dicotomía del control. Si hay una herramienta estoica que deberías tatuar en tu mente, es esta, la dicotomía del control. Es simple, Radical. y transformadora. Todo en tu vida cae en una de dos columnas. Columna izquierda, lo que depende de ti. Tus pensamientos, tus intenciones, tus esfuerzos, tus respuestas, tu carácter. Columna derecha, lo que no depende de ti. La opinión de otros, el clima, el pasado, la economía, la salud de tu cuerpo, el resultado final de tus acciones. Epicteto era brutal con esto. Dijo, exige de ti solo lo que está en tu poder. Lo demás, déjalo ir. Y aquí está el problema. Pasamos el 80% de nuestro tiempo y energía preocupándonos por la columna derecha. La que no controlamos. ¿El resultado? Ansiedad. Frustration. Agotamiento.
Imagina esta escena cotidiana. Vas en auto hacia una reunión importante. Hay un atasco. No te mueves. El reloj avanza. Sientes que la presión sube en tu pecho. Tocas el claxon. Maldices. ¿Te imaginas llegando tarde, la cara de decepción de tu jefe, el contrato perdido? Pregunta estoica, ¿qué de todo eso depende de ti? ¿El tráfico? No. ¿La reacción de tu jefe? No. ¿El resultado de la reunión? No. Entonces, ¿qué sí depende de ti? Tu respiración. Tu decisión de llamar y avisar. Tu actitud al llegar. ¿Cómo usas ese tiempo en el auto? Puedes repasar mentalmente tu presentación, o puedes torturarte con y si. Esa es la diferencia entre el caos y el control. El caos ocurre cuando intentas controlar lo incontrolable. El control aparece cuando enfocas toda tu energía en lo que sí puedes cambiar, tu interior. Marco Aurelio lo sabía bien. Gobernaba un imperio gigantesco. Guerras. Plagas. Tracians. Y aún así escribió, no te dejes perturbar por lo que no depende de tu decisión. No dijo no te importe. Dijo no te dejes perturbar. Hay una diferencia. Puedes cuidar de tu salud sin angustiarte por cada síntoma. Puedes prepararte para una entrevista sin obsesionarte con el resultado. Puedes amar profundamente sin intentar controlar al otro. Ejercicio mental. Antes de reaccionar ante cualquier situación, pregúntate. 1. ¿Esto depende de mí o no? 2. Si no depende de mí, ¿puedo aceptarlo y enfocarme en lo que sí depende? 3. ¿Cuál es la mejor versión de mí que puedo ser en esta situación? 3 preguntas. 30 segundos. La diferencia entre el caos reactivo y la respuesta consciente. Porque la libertad no es hacer lo que quieras. La libertad es querer solo lo que depende de ti. 3. La virtud como unique bien. Ahora viene la pregunta que redefine todo. ¿Qué es el éxito? Para la mayoría, éxito es dinero, fama, reconocimiento, placer, salud. Cosas externas. Cosas frágiles. Para los estoicos, hay un solo bien genuino, la virtud. Y no es moralismo aburrido. Es profundamente práctico. Los estoicos identificaron 4 virtudes cardinales. Sabiduría, ver las cosas como son. Justicia, dar a cada quien lo que merece, incluyéndote a ti. Coraje, actuar correctamente incluso con miedo. Templanza, moderación, autocontrol, equilibrio. Estas 4 cualidades son las únicas que nadie te puede quitar. Puedes perder tu dinero, tu salud, tu reputación. Pero nadie puede arrebatarte tu sabiduría o tu integridad, salvo tú mismo. Por eso Marco Aurelio escribió, lo único bueno es lo que te hace bueno. No lo que te hace rico. No lo que te hace famoso. Lo que te hace bueno. Imagina esta situación. Diego trabaja en una empresa donde le ofrecen un ascenso. Más dinero. Más prestigio. Pero el puesto requiere recomendar un producto que él sabe que no es bueno para los clientes. No es ilegal. Solo, deshonesto. La mayoría diría, todos lo hacen. Es el juego. El estoico pregunta, ¿esto me hace mejor persona o peor? Si la respuesta es peor, entonces no vale la pena. Porque has vendido lo único que realmente tienes, tu carácter. Y ese es un mal negocio. No estoy diciendo que debas ser pobre o sacrificar todo. Los estoicos no eran ascetas extremos. Pero sí decían, no vendas tu virtud por nada externo. Séneca era inmensamente rico. Pero escribió, la riqueza es la esclava de un hombre sabio, y la dueña de un necio. La diferencia, ¿usas el dinero o el dinero te usa a ti? Aquí está el cambio radical. En lugar de medir tu día por cuanto lograste externamente, mídelo por cómo te comportaste internamente. ¿Fuiste sabio hoy? ¿Actuaste con justicia? ¿Tuviste coraje para hacer lo correcto? ¿Practicaste la templanza? Si la respuesta es sí, fue un buen día. Incluso si perdiste dinero. Incluso si las cosas no salieron como querías. Porque lo externo es frágil y temporal. La virtud es sólida y eterna. Tómate un momento. ¿Qué guía tus decisiones importantes? ¿El miedo a perder algo externo, o el compromiso con algo interno? Recuerda, nadie en su lecho de muerte dice ojalá hubiera trabajado más o ojalá hubiera tenido más cosas. Dicen, ojalá hubiera sido más valiente, más amoroso, más íntegro. Eso es vivir desde la virtud. 4. Disciplina del asentimiento. Ahora vamos más profundo. Porque entender la teoría es fácil. Lo difícil es aplicarla cuando tu mente se acelera. Los estoicos desarrollaron una técnica llamada disciplina del asentimiento.
Imagina tu mente como un escritorio. Todos los días llegan papeles a ese escritorio. Impresions. Pensamientos automáticos. Esa persona me insultó. Esto es un desastre. Soy un fracaso. Aquí está la clave, tú eres el director de ese escritorio. Cada papel que llega puede recibir tu sello de aprobación, o puedes dejarlo sin firmar. Ese sello es tu asentimiento. Y cuando le das tu sello, le das poder. Epicteto lo explicaba así, las impresiones aparecen. Pero depende de ti si las aceptas o no. No puedes evitar que surjan pensamientos. Pero sí puedes decidir si les crees. Si los refuerzas. Si actúas desde ellos. Ejemplo práctico. Estás dando una presentación. Cometes un error. Tartamudez. Llega el primer papel, todos piensan que soy un idiota. Ahí tienes una elección invisible pero poderosa. ¿Le das tu celo? Si lo haces, tu cuerpo se tensa, tu voz se quiebra, tu mente entra en pánico. ¿O lo dejas sin firmar? Es un pensamiento. Puede ser cierto o no. No lo sé. Lo que sí sé es que puedo continuar. Y sigues adelante. Esto no es represión. No estás negando que el pensamiento apareció. Simplemente no le das autoridad absoluta. Marco Aurelio practicaba esto constantemente. Escribió, las cosas no tocan el alma. No tienen acceso a ella. No pueden alterarla. Solo se altera a sí misma. Traducción, el mundo no te perturba. Tu asentimiento a ciertos pensamientos sobre el mundo te perturba. Otro ejemplo. Tu pareja te dice algo hiriente. Llega el papel, me quiere lastimar. No me ama. Puedes sellar eso y entrar en modo batalla. O puedes pausar, está dolido. Esto no es sobre mí. Puedo responder con calma. Mismo evento. Dos sentimientos. Dos realidades completamente distintas. Vamos a practicar esto ahora. Piensa en una situación que te genere ansiedad o molestia. Ahora observa, ¿qué pensamiento automático aparece? Ese es el papel en tu escritorio. Ahora pregúntate, ¿este pensamiento es un hecho o una interpretación? ¿Qué pasaría si no le das tu sello? ¿Qué pensamiento alternativo podrías considerar? Esa pausa, ese espacio entre la impresión y el asentimiento. Ahí vive tu poder. Porque no eres tus pensamientos. Eres quien decide qué hacer con ellos. 5 Deber y roles, Catecon. Una de las fuentes más profundas de caos interno es esta pregunta, ¿qué debería estar haciendo ahora? Vivimos en una época de opciones infinitas. Podríamos estar trabajando, descansando, aprendiendo, socializando, creando, y esa libertad, paradójicamente, nos paraliza. Los estoicos tenían una respuesta elegante, el deber apropiado. En griego, catecon. No se trata de qué te apetece hacer. Se trata de qué requiere tu rol en este momento. Eres padre. Eres pareja. Eres empleado. Eres ciudadano. Eres amigo. Cada rol tiene un conjunto de acciones apropiadas. Y aquí está la claridad. Cuando actúas desde el deber de tu rol, desaparece la confusión. Marco Aurelio, cada mañana, se recordaba a sí mismo, estoy despertando para hacer el trabajo de un ser humano. No el trabajo de un emperador. El trabajo de un humano, ser útil, ser justo, ser compasivo. Tu rol específico puede cambiar según la hora del día. Pero siempre hay una acción virtuosa disponible. Imagina esta escena. Son las 6 de la tarde. Terminas de trabajar. La oficina está caótica. Papeles por todos lados. Podrías ert. Nadie te culparía. Pero tu rol como colega, como parte de un equipo, sugiere una acción, puedo ordenar esto en 10 minutos. Ayudará a todos mañana. O en casa, tus hijos están gritando. Estás agotado. Quieres encerrarte en tu cuarto. Pero tu rol como padre te susurra, una acción virtuosa. Solo una. Puedo sentarme con ellos 5 minutos. El deber estoico no es sacrificio tortuoso. Es claridad. Epicteto decía, si eres un senador, actúa como senador. Si eres un padre, actúa como padre. No finjas ser lo que no eres. No evadas lo que sí eres. Aquí está el mantra estoico para el caos cotidiano. Haz bien lo que tienes delante. No pienses en las 20 cosas que deberías hacer mañana. No te angusties por lo que quedó pendiente ayer. Aquí. Ahora. Y este rol. Esta acción. Hazla con virtud. Y algo extraordinario sucede. Cuando haces bien lo que tienes delante, el caos se organiza por sí mismo. No porque controles todo.
sino porque estás alineado con lo que es apropiado, momento a momento. Marco Aurelio, con el imperio sobre sus hombros, escribió: no busques que las cosas sucedan como tú quieres. Busca quererlas tal como suceden. Y en medio de ese querer, actúa desde tu rol con excelencia. Porque el caos disminuye cuando dejas de preguntar ¿qué me apetece? Y empiezas a preguntar ¿qué me corresponde? 6. Ordenar emociones, hacia la apatía. Hay un malentendido gigante sobre el estoicismo. La gente cree que ser estoico es no sentir. Reprimer. Ser una piedra fría. Falso. Los estoicos buscaban apatía. Que no significa apatía como la entendemos hoy. Significa libertad de emociones destructivas. No libertad de toda emoción. Libertad de las emociones que nacen de juicios falsos. Séneca, que escribió extensamente sobre la ira, decía: la ira es una locura breve. No porque la ira sea mala en sí misma, sino porque casi siempre se basa en un juicio distorsionado: esto no debería haber pasado. Alguien me debe algo. Tengo derecho a castigar. ¿Ves los juicios ahí? El proceso estoico para ordenar emociones tiene 3 pasos. 1. Identifica la emoción. No la reprimas. Nombrala. Estoy sintiendo ira. Estoy sintiendo miedo. 2. Busca el juicio que la alimenta. Toda emoción destructiva tiene un juicio en su raíz. Encuentralo. 3. Examina el juicio. ¿Es verdadero? ¿Es útil? ¿Es virtuoso? Ejemplo 1. Ira en el tráfico. Emotion IRA. Juicio: este idiota me cortó el paso a propósito. No tiene derecho. Examen: ¿sabes que fue a propósito? No. ¿Cambia algo tu ira? No. ¿Actuar desde ira te hace mejor? No. Nueva respuesta: respiro. Suelto. Continuo. Ejemplo 2. Miedo antes de hablar en público. Emoción: miedo. Juicio: voy a fracasar. Todos van a pensar que soy incompetente. Examen: ¿sab que va a fracasar? No. ¿Depende de ti la opinión de otros? No. ¿Puedes prepararte y actuar con coraje? Sí. Nueva respuesta: enfoco en lo que controlo. Actúo pese al miedo. Ejemplo 3. Tristeza por una pérdida. Aquí los estoicos eran más compasivos de lo que piensas. Marco Aurelio lloró la muerte de su maestro. Séneca habló con ternura del dolor por perder a un amigo. La diferencia: no añadían juicios destructivos. No decían esto es injusto o no debería haber pasado. Decían: amaba a esta persona. Su tiempo terminó. Estoy triste. Y eso es humano. Sentir tristeza sin el juicio esto está mal permite que la emoción fluya y se vaya. Vamos a crear espacio antes del juicio. Inhala por 4 segundos. Exhala por 6 segundos. De nuevo. Inhala. Exhala. Una vez más. Respira hondo. Y suelta. En ese espacio entre respiraciones, tus juicios pierden fuerza. Y puedes elegir responder desde la calma, no desde la reacción. Porque ordenar tus emociones no es suprimirlas. Es no dejar que juicios falsos las secuestren. 7. Amor fati. Hay momentos en la vida donde el estoicismo pide algo que parece imposible. No solo aceptar lo que pasó, sino amarlo. Esto es amor fati, amor al destino. Y antes de que pienses eso es demasiado, escúchame. No se trata de amar el evento doloroso en sí mismo. Se trata de amar lo que ese evento te enseñó, lo que te convirtió, la fortaleza que despertó en ti. Nietzsche, muy influenciado por el estoicismo, dijo: mi fórmula para la grandeza humana es amor fati, no querer que nada sea distinto, ni hacia adelante ni hacia atrás, ni por toda la eternidad. Imagina que pudieras regresar en el tiempo y cambiar ese evento terrible. Ese fracaso. Esa traición. Esa pérdida. Si lo hicieras, ¿serías quien eres hoy? Probablemente no. Y esa versión de ti que eres ahora, con sus cicatrices y su sabiduría, esa versión aprendió algo precioso de ese dolor. Marco Aurelio escribió: lo que impide la acción la impulsa. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. El obstáculo no es algo que superar para llegar al camino. Es el camino. Cada caída te enseñó a levantarte. Cada pérdida te mostró que valoras realmente. Cada traición te hizo más sabio sobre el carácter humano, incluyendo el tuyo. ¿Puedes amar eso? No el dolor, sino la transformación. Esto no significa romantizar el sufrimiento. No significa buscar el dolor. Significa dejar de resistir lo que ya pasó. Porque cuando resistes el pasado, lo cargas en el presente.
Cuando lo amas, lo conviertes en combustible. Séneca, quien fue exiliado, perseguido, y finalmente obligado a suicidarse, escribió desde el destierro: un ánimo grande convierte la adversidad en ventaja. No estaba fingiendo que el exilio era agradable. Estaba eligiendo extraer valor de él. Ejercicio. Piensa en un evento difícil de tu pasado. Algo que te dolió. Que no elegiste. Ahora pregúntate. 1. ¿Qué fortaleza desarrollaste gracias a eso? 2. ¿Qué aprendiste sobre ti o sobre la vida? 3. ¿Cómo usas hoy esa sabiduría? No estás justificando lo que pasó. Estás recuperando el poder que ese evento te quitó. Porque el amor fati es esto: negarte a ser víctima de tu historia. Convertirte en su autor. Premeditatio malorum. Ahora vamos a hacer algo que parece contradictorio. Vamos a imaginar que las cosas salen mal. Pero no para aterrorizarnos, sino para liberarnos. Los estoicos practicaban algo llamado premeditatio malorum, la premeditación de males. Séneca lo explicaba así: es más fácil soportar lo que esperamos que lo que nos sorprende. Y Marco Aurelio agregaba: cuando te levantes por la mañana, piensa en qué privilegio es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Luego recuerda: hoy encontrarás gente entrometida, ingrata, arrogante, desleal, malintencionada y egoísta. Pesimismo? Preparación. Cuando visualizas serenamente lo que podría salir mal, suceden dos cosas. 1. Reduces la ansiedad. Porque la ansiedad es miedo a lo desconocido. Si ya lo visitaste mentalmente, deja de ser desconocido. 2. Ensayas tu respuesta virtuosa. No solo imaginas el problema. Imaginas cómo responderías con sabiduría, coraje y templanza. No es catastrofismo. El catastrofismo es: todo va a salir mal y será horrible. La premeditatio malorum es: esto podría salir mal. Si sucede, yo estaré bien. Así es como responderé. Ejemplo práctico. Vas a tener una conversación difícil con tu jefe. En lugar de evitar pensar en ello, lo cual aumenta la ansiedad, visualizas: podría rechazar mi propuesta. Si eso pasa, respiraré. Preguntaré qué cambio sugiere. Agradeceré su tiempo. Revisaré mi estrategia. Ya no es un monstruo desconocido. Es un escenario con el que estás familiarizado. O un ejemplo más profundo: podría perder a alguien que amo. Los estoicos no evitaban este pensamiento. Lo sostenían con cuidado. Epicteto decía: cuando beses a tu hijo, di en tu interior: mañana podrías morir. Suena duro. Pero el propósito no es crear miedo. Es crear presencia. Gratitude. Amor consciente. Porque cuando reconoces la fragilidad de todo, dejas de darlo por sentado. Y cuando llega la pérdida, ya la has visitado. No te destruye porque ya practicaste la respuesta: sabía que esto era posible. Estoy triste. Y voy a honrar esa relación viviendo bien. Ejercicio guiado. Vamos a hacer una premeditación breve. Respira profundo. Piensa en algo que te preocupa. Algo que podría salir mal. Ahora visualiza ese escenario serenamente. Sin dramatismo. Solo los hechos. Pregúntate: si esto sucede, ¿qué haré? Imagina tu respuesta virtuosa. Con calma. Con dignidad. Ahora di mentalmente: si esto pasa, estaré preparado. Y seguiré siendo quien elijo ser. La premeditación no atrae lo malo. Te devuelve el poder sobre cómo responder cuando llega. Porque el caos no es que las cosas salgan mal. El caos es que te sorprendan sin preparación interior. 9. Cosmópolis y relaciones. Una de las ideas más radicales del estoicismo es esta. No estás solo en una lucha personal. Eres parte de una comunidad global. Una cosmópolis, ciudad del cosmos. Marco Aurelio, en su diario privado, escribió: lo que no beneficia a la colmena no beneficia a la abeja. Y también: hemos nacido para trabajar juntos, como los pies, las manos, los párpados. Actuar uno contra otro es antinatural. Esto cambia radicalmente cómo ves a las personas difíciles. Ese colega que siempre se lleva el crédito. Ese familiar que critica todo lo que haces. Ese desconocido que te cortó el paso en la fila. Los estoicos los veían como sparring partners de virtud. No enemigos. Entrenadores involuntarios. Marco Aurelio lo decía así: cuando alguien te ofende, pregúntate inmediatamente: ¿qué idea de bien o mal tiene esta persona que la lleva a actuar así? No es excusar el comportamiento. Es entender que todos actuamos desde nuestros juicios. Y muchas veces,
esos juicios están equivocados. Esa persona que te agrede verbalmente probablemente cree que el ataque es defensa. Quien te miente cree que la verdad es peligrosa. Están confundidos. ¿Y tú, vas a responder desde tu confusión o desde tu claridad? Ejemplo. Tu colega se lleva el crédito por tu trabajo frente a toda la oficina. Reacción caótica. Explotar, vengarte, chismear, rumiarlo por semanas. Respuesta estoica. 1. ¿Qué depende de mí aquí? Mi reacción. Mi integridad. Mis próximos pasos. 2. ¿Qué me enseña esta persona? Que el crédito externo es frágil. Que mi valor no depende del reconocimiento ajeno. 3. ¿Cómo puedo actuar con virtud? Hablar con él en privado, con justicia pero sin ira. Dejar en claro mi contribución sin dramatismo. Seguir haciendo buen trabajo. Otro ejemplo. Un familiar critica cada decisión que tomas. Pregunta estoica. ¿Está tratando de herirme o está expresando su propia ansiedad? Casi siempre es lo segundo. Y si es lo primero, ¿puedes responder con templanza de todos modos? Porque cuando respondes con ira, le das poder. Cuando respondes con calma, mantienes el tuyo. Marco Aurelio sabía que lidiaría con personas difíciles cada día. Y aún así escribió, la mejor manera de vengarte de tu enemigo es no parecerte a él. No copies su comportamiento. Sé mejor. Ejercicio, práctica relacional. Piensa en una persona que te resulta difícil. Ahora pregúntate. 1. ¿Qué depende de mí en esta relación? 2. ¿Puedo responder con justicia y templanza incluso si el / ella no lo hace? 3. ¿Qué virtud puedo practicar aquí? Las personas difíciles no desaparecerán. Pero puedes dejar de verlas como obstáculos y empezar a verlas como oportunidades. Oportunidades para practicar paciencia. Compassion. Firmeza. Claridad. Porque en la cosmópolis estoica, todos estamos conectados. Y tu paz interior no puede depender de que otros se comporten bien. 10 posesiones e indiferente. Hablemos de las cosas. Dinero. Casa. Auto. Ropa. Tecnología. Los estoicos tenían una categoría elegante para todo esto, indiferentes preferidos. Indiferentes porque no te hacen bueno o malo. Puedes ser virtuoso con dinero o sin él. Puedes ser corrupto en la pobreza o en la riqueza. Preferidos porque es razonable querer salud, seguridad, comodidad. No eres un mal estoico por preferir tener un techo sobre tu cabeza. El problema no son las posesiones. El problema es el apego. Epicteto decía, no es el que tiene poco quien es pobre, sino el que desea más. Puedes tener mucho y ser libre. O puedes tener poco y ser esclavo de la obsesión por tener más. La pregunta estoica es siempre, ¿usas las cosas o las cosas te usan a ti? Si perdieras tu trabajo mañana, ¿quién eres? Si tu casa se quemara, ¿conservarías tu paz? Si tu auto se arruinara, ¿sería una tragedia o un inconveniente? No estoy diciendo que no debería importarte. Estoy diciendo, no dejes que tu identidad y tu paz dependan de cosas externas. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo en su tiempo, se recordaba, muy poco se necesita para hacer feliz una vida. Y Séneca, multimillonario, practicaba días de frugalidad extrema. Comía pan duro, vestía ropa vieja, dormía en el suelo. ¿Por qué? Para recordar, si pierdo todo, seguiré siendo yo. Y estaré bien. Este desapego no es austeridad forzada. Es libertad. Libertad del miedo a perder. Libertad de la ansiedad por acumular. Libertad de definirte por lo que tienes. Práctica, ritual antes de comprar. Los estoicos tenían un ejercicio práctico. Antes de adquirir algo nuevo, pregúntate. 1. ¿Realmente necesito esto o solo lo quiero por impulso? 2. ¿Añadirá valor real a mi vida o será otra cosa que mantener / gestionar? 3. ¿Estoy comprando esto para llenar un vacío emocional? 3 preguntas. 30 segundos. El antídoto al consumo compulsivo. Y aquí va el mini reto estoico. Elige un día esta semana. Un solo día. Practica frugalidad conscient. Come simple. Be simple. No compres nada innecesario. No como castigo. Como recordatorio, no necesito mucho para estar bien. Respiration. Porque la riqueza real no es tener mucho. Es necesitar poco. Y cuando necesitas poco, nadie puede quitarte tu paz. 11 Tiempo y memento mori. Hay un filtro supremo de prioridades. Un recordatorio que los estoicos llevaban siempre consigo. 4 palabras en latín, memento mori. Recuerda que morirás.
No es mórbido. Es el antídoto contra la distracción. Marco Aurelio escribió, podrías partir de la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. No mañana. Ahora mismo. Si hoy fuera tu último día, ¿qué importaría realmente? ¿Esa discusión absurda con tu pareja? ¿Ese proyecto que postergas por miedo? ¿Ese rencor que cargas desde hace años? Memento mori no es para paralizarte. Es para liberarte de lo trivial y enfocarte en lo esencial. Séneca, que escribió extensamente sobre el tiempo, dijo, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Perdemos tiempo en preocupaciones inútiles. En redes sociales sin propósito. En quejas que no llevan a ninguna parte. En relaciones tóxicas que mantenemos por inercia. ¿Por qué? Porque olvidamos que el tiempo es el único recurso que no se recupera. El memento mori es tu brújula moral. Conversación postergada con un ser querido, ¿y si no tengo otra oportunidad? ¿Rencor hacia alguien? ¿Quiero cargar esto hasta mi último día? Trabajo que odias pero mantienes, ¿cuántos años más voy a sacrificar? Esto no significa tomar decisiones impulsivas. Significa tomar decisiones conscientes. Marco Aurelio gobernaba un imperio, pero cada noche se preguntaba, ¿usé este día con virtud? Porque sabía que cada día es un pequeño ciclo de vida y muerte. Te duermes no sabiendo si despertarás. Los estoicos también practicaban algo relacionado, visualizar el fin de las cosas que amas. No para sufrir, para valorar. Cuando abrazas a alguien que amas, reconoce, esto no es eterno. Ese reconocimiento no te aleja del amor. Te hace amar más profundamente, más presente, más consciente. Ejercicio, reflexión final del día. Esta noche, antes de dormir, pregúntate. Si hoy hubiera sido mi último día, ¿habría algo que lamentara? Si la respuesta es sí, ¿qué puedes hacer mañana para que la respuesta sea no? Y aquí va la pregunta más poderosa. Si supiera que hoy es mi último día, ¿qué haría distinto esta tarde? ¿A quién llamarías? ¿Qué dirías? ¿Qué dejarías de hacer inmediatamente? No necesitas esperar a que sea tu último día. Puedes empezar a vivir así ahora. Porque memento mori no es recordar que vas a morir algún día. Es recordar que estás muriendo ahora mismo. Segundo a segundo. Y eso convierte cada momento en una oportunidad de vivir con intención. 12. Integración, vivir según la naturaleza. Hemos recorrido un camino largo. Desde el caos de los juicios hasta la claridad del memento mori. Ahora viene la pregunta práctica. ¿Cómo integro todo esto en mi vida diaria? Los estoicos tenían una frase síntesis, vivir según la naturaleza. ¿Qué significa eso? Significa alinear tu vida con lo que eres esencialmente, un ser racional, social, mortal. Racional, usar la razón para discernir. Social, actuar con justicia hacia otros. Mortal, vivir con la urgencia de quien sabe que el tiempo es limitado. Marco Aurelio lo comparaba con un instrumento musical. A veces estás afinado. La vida fluye. Hay armonía. Otras veces te desafinas. Esters. Miedo. Confusion. Vivir según la naturaleza es volver a afinar el instrumento cuando detectas la disonancia. Y para eso, necesitas una rutina. Un sistema práctico que te mantenga alineado. Rutina estoica en 4 pasos. 1. Mañana, preparación, 5 minutos. Marco Aurelio empezaba cada día diciendo, hoy voy a encontrar personas entrometidas, ingratas, arrogantes. No para amargarse. Para prepararse. Pregúntate, ¿qué desafíos podría enfrentar hoy? ¿Cómo quiero responder? Visualiza tu mejor versión actuando con virtud. 2. Mediodía, recalibración, 2 minutos. A mitad del día, haz una pausa. Pregúntate, ¿estoy actuando desde la virtud o desde la reactividad? Si te desviaste, no te juzgues. Simplemente recalibra. Respire. Vuelve al centro. 3. Tarde, acción consciente, durante tus actividades. En cada decisión, aplica la dicotomía del control. ¿Esto depende de mí? Si sí, actúa. Si no, suelta. Pregúntate antes de reaccionar, ¿qué requiere mi rol aquí? 4. Noche, revisión, 5 minutos. Se me recomendaba un examen nocturno. 3 preguntas. ¿Qué hice mal hoy? ¿Qué hice bien? ¿Qué puedo mejorar mañana? Sin culpa. Con honestidad serena. Porque no se trata de perfección. Se trata de progreso. Y cuando te desvíes, porque te desviarás, recuerda.
El estoicismo no es un estado que alcanzas y mantienes. Es una práctica que retomas cada vez que te pierdes. Marco Aurelio, después de años de práctica, seguía escribiéndose recordatorios. Seguía corrigiéndose. Porque vivir según la naturaleza es un arte, no una ciencia. Respiration. Y el arte requiere práctica diaria. Atención momento a momento. Compasión contigo mismo cuando fallas. Porque no se trata de ser perfecto. Se trata de ser mejor que ayer. Un juicio a la vez. Una respuesta a la vez. Un día a la vez. Hemos llegado al final de este viaje. Del caos al control. O más bien, del caos al dominio interno. Porque el control absoluto es una ilusión. Lo que sí puedes controlar es tu respuesta interior. Recapitulemos las herramientas que tienes ahora. La dicotomía del control, separa lo que depende de ti de lo que no. Invierte tu energía solo en la primera columna. La brújula de la virtud, mide tu día no por resultados externos, sino por sabiduría, justicia, coraje y templanza. El filtro del memento mori, antes de cada decisión, pregúntate, si hoy fuera mi último día, ¿esto importaría? La práctica del asentimiento, entre el pensamiento y tu respuesta, hay un espacio. En ese espacio vive tu libertad. El deber de tus roles, no que te apetece, sino que requiere este momento. Haz bien lo que tienes delante. Estas no son ideas para coleccionar. Son herramientas para usar hoy. Esta tarde. En la próxima conversación difícil. En la próxima emoción intensa. En la próxima decisión importante. Epicteto decía, no expliques tu filosofía. Encárnala. Y eso es exactamente lo que te invito a hacer. No te conviertas en un experto en estoicismo. Conviértete en un practicante del estoicismo. Ahora quiero pedirte algo. Ve a los comentarios y escribe, ¿qué parte de este documental vas a aplicar hoy? La dicotomía del control en esa situación que te estresa. La práctica del asentimiento antes de reaccionar. El ejercicio nocturno de revisión. Escribelo. Porque escribir es comprometerse. Y si este documental te ayudó, compártelo, suscríbete al canal. Compártelo con alguien que esté en caos. Con alguien que necesite recordar que el control interior es posible. Con alguien que esté buscando orden en medio de la tormenta. Si quieres saber más, te invito a que veas nuestros productos digitales. Están en PDF y lo puedes comprar a través del enlace en la descripción. Te va a encantar. Porque el estoicismo no es solo para ti. Es para la cosmópolis. Cuando tú encuentras paz interior, esa paz se expande a tus relaciones, tu familia, tu comunidad. En el próximo video aprenderás cómo el estoicismo te da las herramientas para desarmar los pensamientos tóxicos, gobernar tus emociones y reconquistar la calma interior que habías perdido entre tanto ruido mental. Guiado por la sabiduría de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, descubrirás un método probado para desactivar la espiral negativa, tomar el mando de tus pensamientos y mantener la serenidad, pase lo que pase a tu alrededor. Suelta aquello que escapa de tus manos y concéntrate en lo que sí puedes cambiar. La verdadera libertad llega cuando logras acallar la voz que te limita. Pero no esperes a eso para comenzar. Comienza ahora. Cuando cierres este video, vas a enfrentar algo. Una conversación. Una decisión. Una emoción. Y en ese momento, tendrás una elección, ¿reaccionar desde el caos? ¿O responder desde el control interior? Marco Aurelio, en sus últimas páginas, escribió algo que resume todo. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No de tu cuenta bancaria. No de tu cuerpo. No de la aprobación de otros. De la calidad de tus pensamientos. Y esos pensamientos, esos juicios, esas respuestas, dependen de ti. Siempre han dependido de ti. Así que te dejo con esto. El caos exterior seguirá existiendo. Siempre habrá tráfico, personas difíciles, pérdidas, decepciones, incertidumbre. Pero el orden interior, ese depende únicamente de ti. Y cuando encuentras ese orden, cuando vives desde la virtud, cuando aceptas lo que no controlas y actúas sobre lo que sí, descubres algo extraordinario. La paz que buscabas afuera siempre estuvo adentro. Solo necesitabas las herramientas para acceder a ella. Ahora las tienes. Usalabia, vive con virtud. Y recuerda, memento mori. Cada día es una oportunidad. No la desperdicies. Gracias por caminar conmigo en estos minutos. Que tu viaje del caos al control sea constante, compasivo y profundamente transformador. Nos vemos en el próximo entrenamiento como el estoicismo te da las herramientas para desarmar los pensamientos tóxicos,
Gobernar tus emociones y reconquistar la calma interior.